Estimados estudiantes, finalmente podemos ver si funciona este sistema con presentaciones comentadas. Y bueno, nada, luego me van dando sus comentarios al respecto. En la última clase comentamos dos conceptos que eran covarianza y coeficiente de correlación lineal. La covarianza buscaba, al igual que la correlación lineal, conocer cómo era la relación entre dos variables x y y, independiente y dependiente. Y bueno, la covarianza solamente nos decía si la relación era positiva o negativa o no existía. Y el coeficiente de correlación lineal era un poco más profundo, ya que nos indicaba cuán intensa era esa relación lineal entre las dos variables. En el caso de este ejercicio que tenemos, donde tenemos dos variables, que una es el número de clientes que se acercaría al centro comercial con respecto a la distancia, el coeficiente de correlación lineal puede ser de forma manual o con la calculadora, como hemos enviado el link y pueden prácticamente calcularlo directamente con sus calculadoras. Ese coeficiente de correlación lineal daría 0,95 negativo, lo que indica que hay una alta correlación lineal negativa entre el número de clientes que asistiría y la distancia del centro comercial, es decir, es una relación inversa, casi perfecta. Si calculamos, ustedes pueden practicar este ejercicio en su casa para calcular el diagrama de dispersión, la covarianza, el coeficiente de correlación lineal y comentar los resultados. En relación a estos datos de álgebra y física, unas notas de álgebra y física que obtuvo una persona. Posteriormente puedo colgarles la respuesta de este ejercicio en Classroom para que lo confirmen. La regresión lineal básicamente se concentra en estos 4 pasos. Los 4 pasos serían recolectar los datos, construir el diagrama de dispersión, calcular covarianza y correlación y por último ajustar un modelo de regresión lineal, que es, en 2 palabras, hacer la ecuación o construir esa ecuación lineal que vimos en la primera clase, que era donde teníamos que conseguir una pendiente y una ordenada en el orden. La regresión lineal de 2 variables, que es lo primero que vamos a ver, es regresión lineal simple, donde hay una sola variable explicativa x y una sola variable dependiente que es y. La idea del modelo estadístico que queremos conseguir es poder predecir los valores de y en función de valores de x. Un modelo que refleja esta variación sería el siguiente: y igual a alfa sub 0 más alfa sub 1 por x más un componente aleatorio epsilon, donde alfa 0 y alfa 1 son la pendiente y la ordenada en el origen, como hemos comentado, y son un componente determinista. La recta de regresión, ¿por qué esta recta de regresión poblacional presenta un epsilon? En primer lugar, porque hay un error de medición y luego hay un error estocástico. Esto se origina porque los fenómenos biológicos, sociales o los fenómenos que nos encontramos nosotros en la naturaleza son irrepetibles y siempre hay un pequeño error con relación a esto. El error estocástico se debe tomar como la influencia que muchas variables omitidas tienen sobre y. O sea, nosotros estamos haciendo una regresión, estamos suponiendo que una variable x puede predecir por completo una variable y eso realmente en real no es cierto, sino que se necesitan muchas más variables x para poder una variable. El modelo anterior representa la relación poblacional, donde alfa 0 y alfa 1 son parámetros y el epsilon es el error aleatorio, o es un término aleatorio que es el error. El componente aleatorio e puede ser negativo o positivo en función de si el valor de y está por debajo o por encima del valor x que hemos calculado o que estamos nosotros metiendo en la ecuación. Porque no todos los valores porque hay un error, porque bueno, no todos los valores están sobre la recta que estamos calculando. Dado que la verdadera recta de regresión de la población seguirá siendo desconocida, nosotros, al igual que la mayoría de los parámetros, que en el fondo es eso, el desconocimiento es no conocer alfa 0 y alfa 1, nosotros vamos a estimar esa recta y en vez de calcular un alfa 0 y un alfa 1, vamos a calcular una 0 y un A1. La 0 va a ser la ordenada en el origen, A1 va a ser la pendiente. Y ahora no van a ser parámetros, sino van a ser estimaciones. Y el epsilon ahora va a estar representado con una letra E, que es el componente de error. ¿Por qué? Porque no todas las observaciones o todos los pares de observaciones X y Y van a estar sobre la línea.
Nosotros vamos a, como algunas observaciones caen por encima y caen otras por debajo, es una variable aleatoria. Sin embargo, se supone que el término de error tendría un valor medio de 0 y una varianza de sigma cuadrado, la cual va a ser desconocida. O sea, nosotros vamos a estimar que ese error sea 0, o vamos a buscar aquella recta de regresión que mejor parezca, así como les expliqué la vez anterior, que era como una pequeña balanza en el cual la recta se va ubicando en aquel lugar donde la suma de los errores por arriba y por abajo de 0. A 1 entonces, a 1 techo va a ser la pendiente de la recta y a 0 va a ser la ordenada en el origen, que es el punto de corte. Y sombrero, y techo o y estimado lo vamos a denominar el valor estimado de y. A sub 0 va a ser la ordenada en el origen y también es un estimado. Y es aquel punto cuando x vale 0, el valor que toma y, a sub 1 es la pendiente de la recta de regresión, y x es el valor que nosotros tomemos sobre el cual queremos estimar a y. Para calcular la recta de regresión lineal vamos a utilizar el método de mínimos cuadrados. Este método de mínimos cuadrados lo que busca es disminuir o hacer mínimos los errores. La recta de regresión deberá reflejar con la mayor exactitud posible la relación entre las variables dependiente e independiente y debe ajustarse a la nube de puntos que se presenta en el diagrama de dispersión. Mejor que ninguna otra recta, o sea, la recta que vamos a calcular nosotros es la mejor de todas las posibles rectas que se pueden calcular. Aquella donde, así como nosotros explicamos lo de la balanza, que vamos poniendo un poquito de un lado y un poquito del otro hasta nivelar la balanza, de la misma manera vamos a intentar o vamos a calcular, y el método de mínimos cuadrados lo hace, conseguir aquella recta que mejor se adapte a todos los pares de puntos que estamos colocando en nuestro diagrama de dispersión o que estamos trabajando. Se llama método mínimos cuadrados porque da lugar a una recta que hace mínimos los cuadrados de las distancias verticales. Si nosotros tenemos puntos, todos los puntos, y hacemos pequeñas líneas rectas paralelas al eje Y o perpendiculares al eje X, que vayan desde el puntito hasta la recta que ajustemos, y nosotros sumamos todos esos errores, los puntos que queden por arriba de la recta, los errores serán positivos, y los puntos que queden por debajo de la recta, los valores serán negativos. Si nosotros sumáramos todos esos errores deberían dar 0. En este ejercicio lo podemos ver más claramente. Si nosotros aquí tenemos a y sub i, este es el valor de y real que nosotros tenemos en el par de puntos que nos dan en la tabla de datos, por decirlo de alguna manera. Y ya techo es el y estimado, que es el que nos va a quedar una vez que nosotros construyamos nuestra recta o calculemos esa recta que mejor se adapta a todos los puntos. Esta distancia que existe entre y techo es lo que nosotros conocemos como el error. Entonces este error será positivo, pero por el contrario, el segundo error, el que queda por debajo de la recta, será negativo. La sumatoria de y menos y estimado, pero elevados al cuadrado, ese va a ser, y aquella sumatoria que nos dé mínimo, entonces esa es la que va a conseguir la recta que mejor se ajusta a todos los pares de puntos. No es una suma, de valores positivos y negativos, sino que va a ser una suma de puros valores positivos porque los estamos elevando al cuadrado. Y entonces, por eso es que se decimos que la sumatoria tiene que ser el valor mínimo. A esa diferencia o a esa recta que existe entre el y, cada uno de los valores, y el y estimado, el y que está sobre la recta, es lo que nosotros vamos a llamar residuo o error. Estas son las dos fórmulas que se aplicarán para calcular a 0 y a 1. También lo podemos hacer a partir de la calculadora, como también se ha colgado en Classroom, o como quizás ya han aprendido a calcularlo. Aquellos que no lo quieran calcular por calculadora porque tengan algún inconveniente, lo pueden hacer de forma manual como está indicado aquí. La recta de ajuste óptimo, a pesar de que una de las aplicaciones del modelo de regresión es predecir, prever o proyectar el valor de la variable dependiente en función de la variable independiente, es un error o una falsa interpretación suponer que hay una relación causa-efecto, que una causa a la otra. No, lo que existe es que podemos predecir en función de una variable cuánto valdrá la otra variable. Es decir, si yo tengo el valor de x, cómo calculará esta como dentro de una ecuación, cómo me permitirá predecir en el futuro el valor de y.
Las hipótesis que hemos utilizado o que el método mínimos cuadrados utiliza es el término de error, una variable aleatoria que sigue una distribución normal. Los errores cualesquiera son independientes entre sí. Todos los errores tienen la misma varianza y las medias de los valores de y están todas en la recta que hemos ajustado. Aquí tenemos un ejemplo en el que ya calculamos el coeficiente de correlación y donde queremos ajustar un modelo de regresión lineal. Y como ya hemos dicho, lo que es ajustar el modelo de regresión lineal es conseguir A0 y A1, la ordenada en el origen y la pendiente. Tenemos un número de representantes que hacen un número de llamadas telefónicas y venden una cantidad de fotocopiadoras cada uno. Por ejemplo, el representante A hace 20 llamadas y vende 30 copiadoras, y así sucesivamente. Vamos a calcular. Este es el diagrama de dispersión de copiadoras versus llamadas. Claramente, o podemos decir que ahí en la nube de puntos pudiéramos observar una recta creciente o positiva, es decir, a medida que aumenta el número de llamadas, aumenta el número de copiadoras vendidas. Una vez que calculamos tanto el A0 como en el A1, vemos que el A0 da 18,95, el A1 1,18. Ahí tienen los datos calculados de forma manual, pero lo pueden hacer perfectamente con su calculadora en clase o en... Finalmente la ecuación de regresión quedaría y techo es igual a 18,94 más 1,18x. Si nosotros quisiéramos pronosticar o estimar la cantidad de copiadoras vendidas a quien realice 20 llamadas, colocamos o sustituimos en x 20 y nos da que una persona que realice 20 llamadas aproximadamente venderá 42,63 fotocopiadoras. Aquí tenemos un ejercicio en el cual se pide calcular la recta de regresión, es decir, calcular A0 y A1 y estimar el peso de un estudiante que mida 63 pulgadas. Además, pueden calcular el coeficiente de correlación lineal y la covarianza de manera de practicar los cuatro valores que hasta los momentos hemos aprendido: A0, A1, correlación y covarianza. Muchas gracias.